Cada Ay, vez más cerca de la pantalla. pensé que ibas a decir como el del unicornio, pero No, es a fin de año, cuando ya es en la bajada estamos virtual. pasado de materias. Bien. Me encanta que la grabación empiece así. Bueno, tenemos entonces la segunda clase de integrales y de matemática 2 de la comisión 8. Y bueno, esto es a lo que no le puse animaciones, por ejemplo, que aparece así todo de golpe. Bueno, con lo que vamos a empezar es con esto, ¿sí? Fíjense el título, sumas de Riemann e integral definida. Sumas de Riemann es lo que estuvimos hablando ayer, largo y tendido. E integral definida es básicamente uno de los conceptos centrales del tema, integrales. Ayer, bueno, no sé si estaban todos sobre el final de la clase, pero no acuerdo quién había sido. Si, ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Sham, Sean o Jim? ¿O Yang, ninguno? se Sham, pronuncia Yang. perfecto. No acuerdo si eras vos, Jan, que me habías preguntado por lo de... No sé si eras vos. Bueno, alguien me preguntó. Y estuvimos hablando un poco de la integral definida, pero hoy la vamos a presentar como más formalmente. Como que la nombré así al final. Bueno, entonces, lo que está a la izquierda, primero concéntrense en lo que está a la izquierda en la pantalla, es con lo que estuvimos trabajando ayer. Teníamos una función h y esta función h doble asterisco, que era una función por tramos, que la habíamos usado como una aproximación de la función h original y con la que habíamos calculado, ¿sí?, el cambio de la función cuya derivada era h. ¿Sí? H era, en el ejemplo que vimos ayer, la derivada de la posición. Entonces, con esta gráfica de la derivada de la posición, pudimos calcular el cambio total de la posición de la cabrita de ayer entre 0 y 120 segundos. Bueno, lo que está acá es de manera genérica, ¿sí?, formalizado la cuestión de las sumas de Riemann. Básicamente teníamos una función f definida en un intervalo AB, definíamos una partición P y una selección de puntos compatibles Q. Y con esos tres datos, la función, la partición y la selección, lo que podíamos calcular era una suma de Riemann, ¿sí? La suma de Riemann la podíamos representar así, indicando esas tres componentes. Y otra manera de escribirlo era así, ¿sí? Como la sumatoria, que iba a tener n términos. En este ejemplo tenía 4, porque dividía mi partición en 4 subintervalos. Una sumatoria donde multiplicaba la longitud de cada subintervalo por la imagen en un punto muestra, que era la imagen que consideraba constante en todo ese intervalo. Y esto, importante, digamos, en la aplicación, esta suma S aproximaba el cambio de P en el intervalo B, ¿sí?, siempre y cuando F fuera la derivada de P. O sea, hago la suma de Riemann usando la función F y la función digamos, la función que derivo para que me dé F, o sea, P, es de la cual yo puedo ver el cambio en el intervalo E. Entonces eso lo escribíamos así. La suma de Riemann era aproximadamente igual al delta P en AB. A ver, le voy a poner para que no se confunda, en realidad, ahora que lo veo. A la P de posición le voy a poner en minúscula. No se confunde con la P de la partición. Y acá también. Bien. Y ahora, lo que nos quedaba ver después era esto, cómo podíamos calcular ese delta P en minúscula, el delta
de posición sería, en este caso, si lo queremos pensar como en la misma aplicación, de forma exacta. Y lo que habíamos charlado era que una manera de mejorar esa aproximación era aumentando la cantidad de subintervalos, y una manera de poder calcularlo exactamente era haciendo tender a infinito la cantidad de subintervalos. ¿Sí? Si lo pensamos gráficamente, digamos, es como que nada, o sea, en el primer caso, acá a la izquierda, era como que yo tenía, por ejemplo, en el primer subintervalo de 0 a 20, hacía 20 por la imagen que era 40, y eso lo podía pensar como el área que tengo, ¿sí?, de este rectangulito marcado en rojo. Área con muchas comillas, porque acá las unidades, digamos, de los ejes no son unidades de longitud. Yo podría cambiar las escalas de la gráfica y me quedarían como los rectángulos deformados, digamos. Pero bueno, lo puedo relacionar de alguna manera con un área. Lo mismo con esta. Sí, así con todas. Qué feo. Bien, y si yo lo que hago es achicar cada vez más los subintervalos, lo que me podía mejorar cada vez más era la aproximación de hacer que estos rectangulitos se parecieran cada vez más a la forma exacta de la función, y si n efectivamente tendía más infinito, iba a poder hacer el cálculo de forma exacta. Así que sería lo que está marcado acá como toda la región, digamos, debajo de la función h, toda ahí marcadita. Bueno, lo que les aparece acá es una definición que es para definir la integral, que es la norma de la partición. Esto es una cuestión teórica, se las comento muy brevemente. El problema que tiene hablar de n teniendo infinito, ¿a alguien se le ocurre cuál puede ser? ¿Por qué esto no me es suficiente? ¿Cómo, profe? ¿Por qué, digamos, esta condición de que la cantidad de subintervalos tiende a infinito no me es suficiente para asegurarme de que yo pueda calcular, digamos, lo que quiero calcular? También tiene que ser el de mayor longitud, ¿o no? Bien, sí, o sea, terminamos usando eso, pero de vuelta, repito, es una cuestión teórica, pero ya que estamos ya charlamos. Yo podría, digamos, si quisiera, o sea, agarrar este intervalo resaltado en amarillo y dejarlo fijo en esa longitud y achicar los subintervalos de 30 a 120, por ejemplo, y hacer que esa cantidad tienda a infinito. Y ahí no me estaría asegurando, digamos, de que todos los subintervalos se achiquen. Como que, ¿se entiende? Podría dejar uno grande y eso me complicaría la vida, y a la vez esta condición del n tendiendo a infinito no me serviría para asegurarme de que no me queden subintervalos grandes. De vuelta, es una cuestión teórica esto, no, pero bueno, así ya la charlamos y lo tienen en mente. Entonces lo que se define es la norma de la partición P, que se simboliza así, y que es la longitud del subintervalo de mayor longitud, o sea, el más largo de todos, generado por la partición P. Y entonces lo que se pide es que la norma de la partición tienda a 0. Esto necesariamente hace que el subintervalo más grande tienda a 0 en longitud, y necesariamente va a implicar que la cantidad de subintervalos tienda a infinito. Pero bueno, lo vamos a escribir usando esto, la norma de la partición tendiendo a 0. Pero, Juanvi, no entiendo por qué no se puede usar n teniendo infinito. Porque que n tiende a infinito no te asegura, o sea, vos lo que necesitas es que todos tus subintervalos se achiquen. Si vos tenés un subintervalo, Sí. por ejemplo, el que va de 0 a 30, a la hora de calcular, o sea, va a ser una aproximación eso. ¿Entendés? El hecho de que n tiende a infinito no te asegura que este subintervalo, por ejemplo, se achique. Vos podrías dejar este de 30 y aumentar, hacer tender a infinito la cantidad de subintervalos en este intervalo. Y te quedaría un subintervalo grande. Claro, no te asegura que todos se vayan a achicar. Eso. Claro, exacto. Ah, Digamos, eso son distintas maneras de definirlo.
en otros libros se los define como, ya de entrada las sumas de Riemann se las plantean como que todos los intervalos son X, ¿cómo se llama? ¿X-paseados? No. Bueno, iguales, de la misma longitud. De entrada plantea la suma de Riemann así, y ahí sí. Si haces tender a infinito la cantidad de subintervalos y todos miden lo mismo, está todo bien. Pero de esta manera, que está en muchos libros así, necesariamente hay que definir la norma de la partición. Bueno, entonces, a la suma de Riemann, si a la suma de Riemann le agregamos este límite de la norma tendiendo a 0, ahí ya la suma de Riemann deja de ser una suma de Riemann, ya dejamos de tener partición y conjunto Q, y lo que nos da, eso es un número, o sea, es un límite en realidad, ¿no? Puede darnos un número o pueden existir, pero si ese límite existe, vamos a llamar ese número integral de f en el intervalo b, y lo vamos a simbolizar de esta manera. Y este número, o sea, es integral de f o integral definida. Siempre que hablemos de integrales, van a ver que también están las integrales indefinidas, pero bueno, si no aclaramos nada, suponemos que es una integral definida. Fíjense que este número, este numerito, si existe ese límite, va a depender solo de f y del intervalo a b. Ya no va a depender ni de la norma de la partición. No, perdón. Ya no va a depender ni de la partición ni del conjunto Q. ¿Sí? Si yo tengo mi función, en este caso h, y mi intervalo de 0 a 120, la integral definida va a tener un valor, un único valor. Habrá que ver cómo calcularlo. Y ese valor es el cambio exacto, ¿sí?, de p en el intervalo b, siempre y cuando f sea la derivada de p. Entonces, la suma de Riemann es una aproximación de ese cambio. La integral definida, que es el límite de la suma de Riemann, es exactamente el cambio. Bien. Y ahora, acá les planteé como un problema, así como muy escuetamente, pero para charlar algunas cuestiones. Fíjense, dice, se está estudiando el comportamiento químico en solución de dos compuestos químicos A y B, para lo cual en dos experimentos independientes, por separado, se registra la razón de cambio de la concentración de cada uno de ellos respecto al tiempo. En el primero tienen la razón de cambio del compuesto A, en el segundo la del compuesto B, que ¿por qué? A ver. Un segundo. No, no debería ser así. ¿Qué pasó en el medio? La parábola, sí, perfecto. Bien, entonces, primero, cosas que ya estuvimos charlando ayer, pero brevemente. ¿Cómo se modifica la concentración en función del tiempo de estos reactivos en cada caso? Ustedes tienen esas gráficas de las velocidades. Primera pregunta, ¿las concentraciones aumentan o disminuyen? Disminuyen. Aumentan, pero de forma más lenta. Bien, o sea, es importante, es necesario acá saber, ¿no?, qué es lo que tenemos graficado, ¿sí? Lo que está graficado es la razón de cambio de la concentración. Esto necesariamente, digamos, lo que yo tengo que ver acá, o sea, sería la derivada, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cómo se modifica la concentración de A, lo que voy a ver en la velocidad, o sea, acá lo que tengo en la gráfica es de, que llamamos A la concentración de A
C sub A, la función que me da la concentración de A, esta gráfica es la de su derivada. Entonces, la derivada es positiva en todo el intervalo, o 0 cuando llega a 10. Con lo cual, si la derivada de la función que me da la concentración es positiva, yo lo que puedo decir es que la función C sub A va a ser creciente, ¿sí? O va a aumentar. Lo mismo pasa en este caso. En ambos casos, digamos, las concentraciones van a aumentar. Eso, digamos, cuidado en este tema, es algo que siempre, digamos, se confunde y es una de las cosas que cuestan en este tema porque se mezcla lo que es de la derivada con lo que es de la función. Yo en la derivada lo que veo es el signo, no si crece o si decrece. En la derivada veo el signo para ver si la función original crece o decrece. Y como bien dijeron también, o sea, al principio crece a una cierta velocidad y esa velocidad es cada vez más lenta. O sea, es como que la concentración del compuesto A aumenta en todo el intervalo, pero al principio aumenta más rápido y va aumentando cada vez más lento. En ese sentido es muy similar a lo que pasaba ayer con la cabra. Empezaba a correr, siempre iba para el mismo lado, su posición aumentaba, pero al principio era más rápido y después iba siendo cada vez más lento. Bien. Y ahora lean la siguiente pregunta. Y piénsenla un ratito. Voy a escribir acá. Bien. Entonces, en la pregunta que está después es si pueden estimar o calcular el cambio de concentración de cada compuesto químico en el intervalo de tiempo en estudio. Con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿qué pasa con el estimar? ¿Podrían estimar? O sea, espero que la respuesta sea sí. ¿Y cómo? Sí. Bien, sí. Con la suma de Riemann. Bien. Claro, con lo que vimos ayer. Exacto. O sea, el estimar en este caso es como el mismo problema que vimos ayer. O sea, quiero estimar el cambio de la concentración, tengo la gráfica de su derivada, con una suma de Riemann puedo aproximar el cambio de concentración de cada compuesto en el intervalo de tiempo en estudio. En el primer caso en los 10 minutos, en el segundo caso en los 5 minutos. O sea que estimar puedo en ambos casos. Ahora, vuelvo un segundo atrás. Si yo quiero calcular el cambio de concentración en intervalo de tiempo, con lo que tendría que trabajar, lo que tendría que ver si puedo calcular, es el límite de esa suma de Riemann o esta integral definida. Entonces, eso es algo que, o sea, ya de entrada, si miran este caso, no es sencillo, obviamente, porque es una suma de infinitos términos, en cada término es como que las imágenes van cambiando. Pero, si se fijan acá en lo que estuvimos viendo, yo podía, que sería como usar, ayudarme, digamos, de conceptos geométricos para poder entender esto y poder ver esto mejor. Y que básicamente es esto. Si yo en el primer caso veo que puedo relacionar mi suma de Riemann con estas áreas, básicamente cuando yo tome subintervalos más chiquitos y tan chiquitos como yo quiera, es como que estos rectangulitos que yo marqué en rojo me van a ajustar perfectamente
a la región que tengo entre el eje horizontal y la curva. Con lo cual, la integral, ¿a qué la podrían igualar acá, en términos geométricos? Triángulo. Ujú. O sea, un triángulo no sería exactamente, Al área. pero digamos, bien, claro, o sea, lo podría analogar o relacionar con el área que yo tengo entre el eje horizontal y esta función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, eso, o sea, no me ayuda para calcularlo, porque no es, o sea, el área que tengo tiene una de las fronteras que no es digamos, un segmento, o sea, como que es curvo y que tiene una curva que tampoco me sirve, ¿no? Para calcularlo. Pero, teniendo un poco esto en mente, vuelvo acá. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Podremos calcular de forma exacta el cambio de concentración del primer caso y o del segundo? En el primero no sería que sí y en el segundo, o sea, en el primero es la derivada de una función como es lineal. O sea, la derivada es una función lineal. Claro. Ujú. Claro, como que forma una área como es, tipo es un triángulo, no tiene ninguna curva que dificulte. Exacto. O sea, en el caso anterior, digamos, lo que me interesa es que vean esto, como conceptualmente esta idea de que yo en el primer caso, la suma de Riemann la puedo pensar un poco como las áreas de estos, ya terminé de marcar, de estos rectangulitos acá. Porque, o sea, fíjense lo que hacen en la suma de Riemann. Hacen delta X, que vendría a ser como esto, ¿no? Como esta base, si se quiere, del rectángulo. Este delta X que es siempre positivo, siempre, por la función en el punto muestra. Que si se fijan en este caso, por ejemplo, en el primer subintervalo, la función en el punto muestra me daba 40, me daba positivo. Entonces, este valor la podría pensar como esta altura. Entonces, es como que hago una suma de bases de rectángulos por alturas de rectángulos. Entonces, en esta suma de Riemann haría esta base de este rectangulito por esta altura, voy a volver al puntero, más la segunda base por la segunda altura, más la tercera base por la tercera altura, y así. O sea, el resultado de la suma de Riemann lo podría relacionar con con la suma de estas cuatro áreas de estos rectangulitos que marqué en rojo. Entonces, con ese concepto en mente, puedo pensar que si cada vez tomo más rectangulitos y cada vez el área en rojo se ajusta más al área bajo la curva, cuando el límite tiende a infinito, la integral, que es ese límite, me va a dar exactamente ese área que estoy buscando. Entonces, sabiendo eso, yo, digamos, si estoy en un caso en el que, como acá, en el que tengo, ahora sí, herramientas geométricas para poder calcular ese área, voy a poder, usarlas para calcular la integral. Entonces, como bien dijeron, en el primer caso lo podríamos calcular ayudándonos con el área, ¿sí? Con auxilio de la geometría, como decimos. Y en el segundo caso no, porque también estamos con una parábola y no tenemos una manera de saber exactamente cuánto vale el área que hay entre el eje horizontal
y este arco de parábola. De vuelta ahí sí o sí, tendríamos que aproximar. Bueno, veamos entonces en el caso A. El cambio de concentración, primero, antes de meternos en la geometría. El cambio de concentración, o sea, el delta acá. El delta de concentración del compuesto A va a ser en el intervalo 0,10. Si lo queremos igualar a una integral o a una suma de Riemann, ¿a qué lo igualarían? O sea, con lo que vimos antes, que les permite calcular de forma exacta el cambio de concentración de A. Y acá sí podemos hacer el delta X por F del... O sea, no lo podemos hacer directamente sin la suma de Riemann. Bien, o sea, sí, o sea, podemos usar el concepto, digamos, o sea, esta idea que vimos antes de que la integral de... O sea, tenemos como tres cosas que se relacionan. Por un lado, este delta de concentración, el cambio de concentración del compuesto en los primeros 10 minutos, que se relaciona con, como vimos acá al final, con la integral definida. ¿Sí? Conocer el concepto central acá es la integral definida que me permite a mí calcular el cambio de forma exacta. Entonces, eso por un lado. En este caso sería la integral. ¿En qué intervalo vamos a trabajar? ¿Y con qué función? ¿De 0 a 10 sería? Bien, el intervalo es el intervalo del dominio en el cual yo voy a hacer el cálculo, o sea, va a ser la integral definida de 0 a 10. ¿Qué función? ¿La velocidad o la concentración? La velocidad. Perfecto. La velocidad. Integro la velocidad para hallar el cambio de la concentración. ¿Sí? Esto lo escribimos así. O sea, la integral de A a B, o de donde sea, de la función, en este caso de sub A, de t, por diferencial t. O sea, este por diferencial t es parte de la nomenclatura. ¿Sí? En principio no significa nada en particular. O sea, es como que, bueno, se escribe así y ya. Me indica, o sea, el diferencial acá va a ser, será diferencial de la variable independiente de mi función. Como en este caso es t, va a ser diferencial t. Profe, entonces sería el delta X, ¿Qué cosa? un diferencial T, o... Sería, no, es nomenclatura, ¿eh? O sea, esta integral lo que me ¿Estos nos representa... tienen que dar? ¿Cómo? ¿El diferencial de t nos tienen que dar o...? Lo que ustedes, digamos, cuando ustedes escriban una integral, van a usar una función, esa función tendrá su variable independiente, y entonces ahí va diferencial de la variable independiente. Si trabajan con una f de x, va a ser diferencial x. En ¿Sí? este caso sería 10, No, esto... ¿o cómo? Ahí me perdí. A ver, vuelvo un segundo atrás a la definición de integral. Acá. O sea, nosotros teníamos una suma de Riemann. Le aplicamos el límite de la norma de la partición tendiendo a 0.
a eso, al límite de la norma de la partición tendiendo a 0, que es un horror, se le nombra, o sea, se nombra, se le define, es una definición de esta manera. Integral definida de la función f en el intervalo AB. Y todo esto es parte de la nomenclatura. O sea, que acá haya este simbolito es parte de la nomenclatura y que se escriba de esta manera, o sea, f de x, o la ley de la función si la tienen, por diferencial x. Es parte de cómo se escribe. No es que es un diferencial multiplicando que Ah, haga algo, es parte de la escritura. O sea, uno podría, si se quiere, hacer como una interpretación de que en la suma de Riemann yo hago la función en cada punto muestra por un delta x, y en la integral que mi delta lo hago tender a 0 es como que me aparece como un diferencial. O sea, si quisiera hacer como una analogía, ¿no? Como de pensar que acá estoy teniendo como un producto entre la imagen de la función y un cambio de variable independiente, como en la suma de Riemann. Pero lo que yo les recomiendo es que piensen que es simplemente nomenclatura y ya. Y nomenclatura no, parte de cómo se escribe. No es necesario que le den vueltas a eso. ¿Sí? Si es f de x, será diferencial x. Ya después, más sobre el final de matemática. Sobre el final de matemática 2, jugaremos un poco más con esto, pero falta. Por ahora, no será un problema. Bien. Ahora, lo que quiero que veamos es lo siguiente, antes de seguir. Voy a copiar acá. Fíjense qué pasa para B. En el caso de B, es como que la velocidad, bueno, tiene otra forma la gráfica, y el intervalo, digamos, de tiempo para esta función es de 0 a 5. Entonces, ya acá voy a escribir qué pasa para B. El delta de concentración de B en el intervalo 0 a 5 es igual a la integral de 0 a 5 de B sub B, de la velocidad de B, de t diferencial t. Entonces, esto, pregunta, esto que yo escribí, ¿está bien? O sea, ¿es correcto o es incorrecto? ¿No sería la suma por la curvatura? O sea, esto, si, digamos, si pienso en la definición de integral, esto sería como decir que este delta de concentración es igual al... O sea, imagínense que yo hiciera una suma de Riemann acá, que me da una aproximación. Bueno, la integral sería el límite de esa suma de Riemann. O sea, sería como el valor exacto. Entonces, básicamente, o sea, estas dos cosas que están escritas acá, las dos son correctas y ciertas. ¿Sí? O sea, la diferencia en estos dos casos no está acá. O sea, en los dos casos, el delta de concentración va a ser igual a la integral definida. Lo que nos cambia es en qué casos, en cuál de los casos tendremos herramientas para efectivamente calcularlo. ¿Sí? Pero no es que esto esté mal escrito. O sea, el delta de concentración es exactamente igual a esta integral. Y lo mismo para A. Lo que vamos a hacer, entonces, es trabajar con A para calcular la integral. ¿Cómo? Ayudándonos con el área. Entonces, bien.
Entonces la integral la vamos a poder calcular auxiliándonos, ¿sí?, con ayuda de la geometría. Horizontal y el segmento de recta sería para explicar la función. Entonces, piensen que en el primer caso, si ustedes hicieran una suma de Riemann y cada vez la mejoraran y la mejoraran, achicando cada vez más la base de los rectangulitos, terminarían teniendo el área que tienen entre el eje horizontal y este triangulito. Entonces, como en este caso tenemos una manera de, la voy a marcar, de calcular este área de manera, con lo que sabemos de la primaria, creo, o de la secundaria, no me acuerdo, creo que de la primaria, lo podemos usar. Tengo un triángulo, cuánto es su base, cuánto es su altura y cuánto vale su área. ¿Cómo, profe? ¿Llegan a ver los números igual? Porque capaz que no llegan. No se ven los números del gráfico. Por eso. ¿No se ven? No, claro, porque si no harías base por... Base por altura dividido 2, 25. Sí, pero no veo los gráficos bien, viste, los números. Está bien, está bien. Bien, sí. O sea, la altura es un triángulo rectángulo, por suerte para nosotros. Acá tienen un 5. Y acá tienen un 10. Entonces, digamos, le voy a llamar R, por poner un nombre a esta región que marqué en violeta. Y entonces, esta integral, la integral de 0 a 10, de b sub a de t diferencial t, va a ser igual al área de R, ¿sí? Y entonces la voy a poder calcular como base por altura dividido 2, el área del rectángulo, del triángulo digo, base por altura dividido 2, o sea, 10 por 5 dividido 2, y esto me da 25. Y fíjense que esto es el valor exacto de la integral. En ningún momento hice una aproximación porque lo pude relacionar con un área que pude calcular de forma exacta. ¿Sí? Bien, ahora, esto yo le voy a poner como comillas. Digo, en realidad le voy a poner el simbolito que vimos ayer de el equivalente, ¿no? Porque en realidad, les repito, esto lo que hacemos es ayudarnos de la geometría para poder calcular la integral, pero no estamos trabajando exactamente con áreas. Y lo mismo acá, ¿no? Esta base, esta altura, es como, lo usamos para ayudarnos. Es como una ayuda a pensarlo como un área para responder nuestra pregunta de cuánto vale esta integral. ¿Qué unidades tiene este número, este 25? Fíjense que el tiempo estaba en minutos, la velocidad estaba en milimol sobre minuto. Milimol, entonces sería. Bien, el resultado, digamos que es un delta de concentración, debería quedarles en unidades de concentración, o sea, en este caso, milimoles. Y fíjense también que por eso, acá no lo de las comillas para esto de base y altura.
sea, cuando tenemos un triángulo que tiene una base y tiene una altura, esas bases y esas alturas serán unidades de longitud, ¿no? Tendrán una base y una altura de 5, 10 centímetros, metros, kilómetros, leguas, lo que sea. Pero acá mi base, con comillas, es 10, ¿qué? Minutos. Bien, 10 minutos. Y la altura, 5 milimol por minuto. 5 milimol sobre minuto. El 2, sí, es un 2 sin unidades. Entonces, eso, fíjense que, a ver, vamos a escribirlo, dejamos acá, bien. Que si yo trabajo con las unidades, ¿sí? Al hacer este producto de esto de unidad de tiempo por unidad de velocidad, solo me quedan las unidades correctas, ¿sí? Esto está bueno también que lo puedan trabajar con las unidades para también cerciorarse de que están haciendo las cosas bien. O sea, si ustedes usan las unidades en el proceso, solo tienen que ver de llegar a unidades de, en este caso, de concentración. ¿Sí? Este minuto, uy, qué eso. Este minuto va con el otro minuto y nos quedan ahí los milimoles. Bien. Ok. Vamos a acomodar un poco esto. Bueno. Ok. ¿Hasta acá bien? Sí. Bien. Bueno. Entonces, para el primer caso, podemos calcular esto. ¿Y qué entonces, en palabras, qué quiere decir? ¿Cómo podrían dar, digamos, dar esta respuesta? O sea, responder, o cómo interpretan este resultado en palabras. Que el cambio de concentración fue 25 milimol en 10 minutos, a lo Bien, largo de los primeros 10 minutos. perfecto. En los primeros 10 minutos, el cambio de la concentración fue de 25 milimoles. Y algo que no está de más en... Esperen, en todo el lugar. Algo por ahí interesante, en este caso quizás no es tan obvio porque da positivo, pero es que siempre la integral, digamos, o sea, si estamos trabajando con una razón de cambio, como en este caso, la integral la vamos a relacionar con un cambio y siempre ese cambio ya viene con un signo, ¿sí? O sea, esto no es que me dio 25 y yo después tengo que decidir si ese 25 es que aumentó o disminuyó, analizándolo de alguna manera, sino que este número ya es más 25. O sea que yo acá ya, en este resultado, sé que la concentración del reactivo aumentó 25 milimoles en los primeros 10 minutos. Y eso en general está bueno cuando lo escriben, de que lo aclaren, porque el cambio por ahí es un poco más ambiguo. Y es como el cambio, bueno, puede cambiar para arriba, para abajo. Entonces, que aclaren que la concentración aumentó, en este caso, porque el resultado es positivo. Juanpi, Sí. Lili. ¿te puedo preguntar algo? No. Si por ahí no es este caso que es un poco más sencillo, pero si es positiva y también negativa y el número me termina dando positivo de la Sí, integral, yo podría también decir que aumentó. sí. O sea, ahora nos vamos a meter un poco con Ok. eso, con qué pasa con los incrementos y los descensos, pero la
eso está bueno, digamos, ver que la integral en un intervalo de una razón de cambio les da el cambio total en ese intervalo. O sea, en el medio puede haber aumentado, disminuido, vuelto a aumentar, vuelto a disminuir, pero si esa integral les da positiva, quiere decir que en total, digamos, aumentó, y si les da negativa, quiere decir que en total disminuyó. Bueno. Bueno, y por último de esto, digamos, para el caso B, o sea, así como podemos escribir, no sé por qué lo saqué. Y fíjense que para B dijimos que esto vale, pero aún con lo que sabemos hasta ahora, no tenemos manera de... decía primera integral porque había justamente por esto. Sí, porque puse la integral de A. Y después puse esta y después la saqué y salí. Entonces, esta aún no la podemos calcular. No tenemos como herramientas teóricas ni geometría que nos ayude para calcular este caso. Sí, obviamente podrían aproximarlo con una suma de Riemann, como siempre. Eso siempre lo van a poder hacer. Bueno. Y nos acabamos de meter en un terreno un poco complejo y en algo que suele generar confusión, pero que bueno, que es necesario, que fue esta cuestión de que apareció la idea de el área y apareció la idea de esto, esto le voy a poner en color, con auxilio de la geometría, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos en matemática, en nuestra facultad, en nuestra carrera, es esto. O sea, la principal aplicación que nos interesa de las integrales es la de esto, que nos permite estudiar cambios a partir de derivadas. Esta cuestión de las áreas que estuvimos hablando no nos suele interesar como aplicación, sino que lo usamos eso como ayuda desde la geometría para poder, por ejemplo, calcular cosas que nos interesen. Como acá, que relacionamos la integral con el área del triangulito, acá, y pudimos calcular básicamente un número que nos representaba un cambio total de una concentración de un reactivo, que era lo que a nosotros nos interesaba. Ahora, la relación entre integral y área no es siempre tan directa. Y esto es importantísimo, que no se lo confundan. Entonces, vuelvo un segundo acá. Bien, vuelvo un segundo al primer gráfico. Acá lo que habíamos hecho era aproximar, o sea, hacer la suma de Riemann y vimos que la podíamos relacionar con las áreas de los rectangulitos y estaba todo bien. Ahora, si se fijan en un rectángulo, o sea, si ustedes tienen un rectángulo en la vida y calculan su área, lo que hacen es hacer base por altura, siempre les da un número positivo. Siempre. O sea, siempre las áreas son positivas, eso lo saben, pero por ahí en este tema de integrales se empieza a confundir y se le olvida y se hace lío. Bueno, eso acuérdenselo siempre, las áreas son positivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en la suma de Riemann? Yo lo que hago es un producto de la longitud de un subintervalo, que por cómo lo definimos siempre va a ser positivo, esa longitud del subintervalo, por
la imagen de la función en un punto muestra. ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Es siempre positiva o no? La imagen también puede ser negativa, ¿no? Exacto. O sea, Entonces, sí, claro, y ahí medio que se restan. Si tengo una área positiva y otra negativa, se estarían restando. o sea, las áreas siempre son positivas. Pero sí, o sea, va por ahí. O sea, los ejemplos que vimos hasta ahora fueron de funciones que son positivas. Entonces, las imágenes de las funciones en los puntos muestra nos daban siempre positiva. Entonces, en nuestros ejemplos hasta ahora, hacíamos el delta xy positivo por la imagen de las funciones de punto muestra positivo. Pero esto es importante que tengamos en cuenta de que el signo de f en c sub i va a depender de f. Entonces, ¿qué implica que el signo de de este producto dependa de f? Que básicamente, si tengo una imagen de una función en un punto muestra que sea negativa, voy a hacer un delta xy positivo por una imagen negativa, y ahí ya ese producto me va a dar un número negativo y no va a ser un área. O sea, no la voy a poder relacionar directamente con un área. La podré relacionar de alguna manera porque será el opuesto, pero ya ahí se pierde esta cuestión de que la integral me da igual al área. ¿Sí? Entonces eso, Aplicando el valor absoluto tampoco. aplicando, sí, o sea, aplicando el valor absoluto sí, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que nos interesa? O sea, si yo aplico el valor absoluto, un poco lo que haría es, digamos, los valores que en la suma de arriba me dan negativos, los haría positivos. Y eso por ahí me serviría para calcular como el área total que tengo tanto por arriba como por debajo del eje. Pero a nosotros no nos interesa Claro, no calcular. hay cambio. Claro. Siempre recordemos que nuestro objetivo es calcular el cambio total y ver cómo usamos las áreas como ayuda para calcular ese cambio. Bien, entonces vamos a trabajar un poco ahora sí con algunas funciones que tengan partes positivas y partes negativas, a ver qué pasa. Lo que sí me interesa, que ya desde ahora tengan en cuenta y que se lo anoten por ahí, es que esto que está acá, o sea, si la función tiene partes negativas, se empieza a complicar la relación con el área, de entre la integral y el área, ya no es directa. Pero, sea que la función sea positiva, negativa o lo que sea, esto de acá abajo se cumple siempre. O sea, la integral me da directamente el cambio total, sin importar que f sea positiva o sea negativa. Y eso es como importante que lo recuerden. Profe, Sí, antes de avanzar, no entiendo por qué la partición, o sea, no sé si se dice el valor absoluto de P o solamente la partición, ¿por qué la tiende a norma. cero? La norma de la partición. Bueno, eso siempre tiende a cero, pero ¿por qué? O sea, la norma de la partición es la longitud del subintervalo más largo. ¿Sí? Sí. O sea, si vos tenés una partición, no sé, de 10 subintervalos y el más largo mide 10 unidades, bueno, en ese caso la norma va a ser 10. Entonces, al pedir que la norma tienda a 0, estás pidiendo que de todos los subintervalos que tenés, el más largo tienda en longitud a 0. La única manera, o sea, para que eso pase, necesariamente la cantidad de subintervalos que tenés que tener tiene que tender a infinito. Y es como una manera de asegurarnos de que la cantidad de subintervalos tiene infinito y de que además no quede ningún subintervalo
con una longitud que no tienda a cero. De todas maneras, o sea, podríamos seguir hablando de esto, pero es algo bastante teórico, ¿sí? O sea, la clase de hoy es como bastante particular en el sentido de que tuvieron una sola teoría hasta ahora y estamos trabajando en temas que todavía no vieron en teoría. Entonces, por eso estamos como explicando por ahí cosas que nos están llevando un poco más de tiempo y demás, pero la idea es como enfocar más como en las cuestiones prácticas, ¿sí? Esta parte específica del tema de la norma de la partición y demás es algo como súper teórico que lo pueden charlar si quieren más en detalle con Santiago el viernes. No es que no lo quiera charlar, pero más que nada para poder focalizar más en lo que estamos viendo. Y tampoco, digamos, es un impedimento para entender el tema. No, Simplemente sí, como sí, un entendí detalle todo teórico. por eso. Pero Bien. me queda eso. Ah, es porque no lo dimos todavía, en teoría. Y medio que gran parte de lo que vimos ayer y hoy todavía no lo vieron en teoría, así que cuando lleguen a teoría van a estar ahí como tomando sol, más o menos. Bueno, al menos entendí lo del área. Gracias, Bien. profe. De nada. Bueno. Y veamos entonces esto ahora. Fíjense, tenemos que al estudiar el compuesto A por más tiempo, ¿sí? Se observa el siguiente comportamiento en su velocidad. La primera parte de la gráfica es igual que antes, como ya se los comento, no la tienen para comparar, pero es igual, solamente que después sigue un poco más. Y después es negativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se modifica la concentración de A en función del tiempo? ¿Y cuánto vale el cambio de concentración de A en el intervalo de tiempo en estudio? Bueno, entonces, primero, ¿cómo se modifica la concentración de A en función del tiempo? Los primeros 10 minutos ya sabemos, ya lo vimos antes. ¿Y qué pasaría después? Hay que hacer ese otro triangulito, digamos. Calcular Pero el área. antes, en palabras. Que disminuye. Disminuye. Ah, Bien. claro. O sea, los primeros 10 minutos la concentración está aumentando y los últimos 4 minutos la concentración va a estar disminuyendo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto? Primero, antes vimos que, acá, que la concentración aumentó 25 milimols en los primeros 10 minutos. Bien, ¿qué esperan en los primeros 14? ¿Cuánto esperan que les dé el cambio de concentración? ¿Qué dirían que les va a dar? ¿Más de 25, menos de 25, positivo, negativo? Menos. Menos de 25, 25, pero pero positivo. O sí, eso. Bien, ¿y eso qué es lo que ven gráficamente para poder decir eso? Que lo que crece es menos de lo que decrece. Al revés. Me perdí. Ah, claro, al revés. Claro, o sea, lo que crece es como que es todos los primeros 10 minutos y lo que decrece son los últimos 4. Perfecto. Bien. Bueno, veamos entonces cómo calcular eso. O sea, todo lo que dijeron está perfecto. Esperamos que, en los primeros 14 minutos en total, que la concentración se incremente y que se incremente menos de 25, ¿sí? Porque yo inicialmente tendré una cierta cantidad, que no lo sé cuánto es. Parto de una cantidad inicial desconocida. Entonces, en los primeros 10 minutos aumenta a 25, después disminuirá un poco, y bueno, y el cambio total entre 0 y 14 minutos va a ser esos 25 que se incrementó, menos lo que disminuyó en los últimos 4 minutos. Bien.
Entonces, lo que venimos charlando, esto lo estamos repitiendo un montón de veces, pero nunca está de más porque es lo que siempre al principio cuesta. Este cambio, el cambio de concentración en los primeros 14 minutos, ¿lo podemos igualar a algo? ¿Lo podemos igualar a una integral? Sí. Sí. A la integral de 0 a 14. Hermoso. O sea, este cambio lo podemos igualar directamente a la integral de 0 a 14 de la velocidad, t diferencial t. Valen las mismas aclaraciones que antes. Después, o sea, esto simplemente por el solo hecho de saber que la derivada de la concentración, que es lo que estoy queriendo calcular el cambio, es igual a la velocidad. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos escribir así, independientemente de, primero, de que lo podamos calcular o no, o sea que tengamos las herramientas para dar el valor o no, esto lo vamos a poder escribir, porque por esta cuestión, porque la derivada de la función me da la función que estoy integrando. Y lo que acabamos de charlar, sin importar si mi función b es positiva o negativa. O sea, esta equivalencia es directa. ¿Sí? Entonces saqué esto. Y sin importar... Piensa que es el... No sé. Signo de b sub a. Operaciones importantes. Yo esto, créanme, o sea, créanme, se los digo porque pasa todos los años, en este tema es como que hay cositas en relación a esto, a la integral, al cambio, al área, que cuando uno está viendo en un momento lo entiende y dice como, ay, sí, esto sí, de una, yo sé que es así, es obvio que es así. Y 10 minutos después, caos de vuelta. Entonces estoy siendo como súper repetitivo a propósito. Bueno. Entonces, sin importar esto, y lo otro que quiero poner, sin importar nada, básicamente. Esa igualdad se cumple, carajo. Bueno, ahora, calculémosla, porque podemos calcular esa integral auxiliándonos con la geometría. Entonces, siempre está bueno recordar el tema de que la integral es el límite de una suma de Riemann. O sea, si yo acá hiciese una suma de Riemann para aproximar la integral, subdividiría, ¿está bien? Sí. El dominio en cada... de hecho, hasta lo podemos hacer. Podemos marcar así como... Por ejemplo, se podría tomar... de 0 a... Sí. Como ya tenemos el resultado que va de 0 a 10, podemos hacer directamente el que vendría a ser de 10 a 14, que es el que nos falta. Perfecto. Y ahí la suma de Riemann, digamos. Exacto. O sea, en realidad no vamos a hacer una suma de Riemann. Esto es más que nada, pero sí está bueno como tener en cuenta, o sea, siempre para ayudarse a pensar la integral, sirve recordar que es el límite de una suma de Riemann para ver esto, digamos, de el tema de los signos. Si yo hiciera una suma de Riemann, que no la vamos a hacer, pero supóngase que yo divido mi dominio en estos 4 segmentitos determinados por esos puntos.
de 0 a 10 voy a tener dos partes donde la imagen de mi función va a ser positiva. Bueno, sé que tomo como algo así, en esta parte. De 0 a 4 y de 4 a 10. Mientras que de 10 a 14, que acá aparece lo nuevo, supónganse que tomo un punto muestra por acá. Entonces, la imagen de mi función va a ser esta. Y me quedaría esta función. O sea, la función que reemplazaría... A ver si lo puedo borrar. Ahí está. La función por tramos que reemplazaría la función verde sería esta, que tiene partes positivas y partes negativas. Entonces, cuando hago la suma de Riemann, acá voy a hacer delta t por f en c sub i, positivo por positivo, me va a dar el área de este rectangulito. Delta t positivo por imagen positiva, el área de este rectangulito. Y después acá voy a hacer delta t por imagen negativa. Y entonces la suma de Riemann me va a dar, o sea, este área acá, o mejor dicho, lo que me va a dar sería en este caso 4, que sería la base, por menos 1, algo, o sea, supónganse que me dé menos 6. O sea, negativo. No me va a dar este área, me va a dar el opuesto del área. Y la integral, si lo pienso como el límite de eso, va a ser lo mismo, pero de manera exacta. O sea, todo este área que está acá abajo la va a sumar, y este área que está acá abajo la va a restar. Entonces eso está bueno para tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de eso, de recordar qué hace la integral, qué hace, digamos, en relación a las áreas. Bueno, entonces, esto ya lo tenemos. Le voy a poner como colores verde a lo que en la integral se va a sumar y rojo a lo que en la integral se va a restar. ¿Sí? Entonces, fíjense también que pensarlo en términos de áreas, como una ayuda, también está bueno porque yo ya gráficamente, sin hacer ninguna cuenta, puedo ver que el área en verde es mayor que el área en roja. El área en roja, eso. Que el área en rojo. O sea, puedo ver que en los primeros 10 minutos hubo más incremento de reactivo que lo que disminuyó en los siguientes 4. Entonces, así mirando eso y sin hacer ninguna cuenta, puedo decir, ah, bueno, en total hubo un aumento de concentración, porque el incremento fue mayor que lo que disminuyó. Y ese tipo de análisis está buenísimo ir pudiéndolos hacer. Bien, entonces, si acá lo queremos pensar en términos de áreas, recordemos lo que les decía antes como una premisa básica que si trabajan con áreas nunca se lo olviden. Ambas áreas van a ser positivas. Entonces, si quiero pensar esto en términos de áreas, voy a hacer el área de la región verde menos el área de la región roja. O sea, las resto porque tengo que restar porque en sí las dos son positivas. Yo decido qué sumo y qué resto para obtener el valor de la integral. Bien. Entonces, el área verde ya habíamos visto que daba 25. De vuelta, siempre con muchas comillas, esto del área. Profe, ¿qué son esas 3 rayitas? Como un equivalente, digamos. Como Un representa no puede ser por ahí. O sí. sea, en el video vi que lo nombraban de esa forma. Sí, sí, sí. Es como para... O sea, no es una igualdad estrictamente, es para indicar que estamos como
como estamos relacionando esto, pero lo que les decía antes, ¿no? Como que en sí la integral no es un área o una resta de áreas. Por esto que vimos antes de que yo acá no estoy midiendo el área de un triángulo, midiendo la base en centímetros, la altura en centímetros. Estoy usando la geometría, pensando esto como un triángulo para calcular algo, digamos, donde estoy trabajando con milimoles en este caso, ¿no? Entonces, siempre que aparece área, ahí aparecen las comillas también. Ustedes en general, después de integrales, no van a tener que hacer como... bueno, sí, quizás sí, pero esta cuestión del área, lo más importante es que lo entiendan para poder usarlo de ayuda. Por eso es como importante que lo entiendan y que lo entiendan como una herramienta. Bien, entonces el área verde vimos que daba 25, ya lo vimos antes, o sea, es lo que calculamos antes. ¿Y cuánto vale el área roja? No sé si llegan a ver los numeritos, si le hago zoom. Menos 4. 4 pasa. Positivo, negativo. Positivo. Bien, o sea, fíjense que si yo quiero pensar el área roja en términos de área, y lo pienso como un triangulito, lo pienso, o sea, si lo pienso como base por altura, acá es donde justamente está la diferencia con la suma de Riemann, que es lo que nos genera problemas. Yo lo pienso como un área, o sea, base por altura sobre 2, voy a considerar cosas positivas. Entonces, la base es 4, hasta ahí está todo bien. Y ahora, lo que en la suma de Riemann es la imagen de la función que es negativa, acá es la altura de este triángulo. Entonces, ¿cómo veo la altura de este triángulo? Bueno, está en menos 2. Entonces, esto, lo que está acá, esta altura, no es menos 2, es 2 positivo. Entonces, eso es lo que hace que la suma de Riemann se diferencie del área y que esto, que como las áreas son siempre positivas, acá pongo 2 en la altura, ¿no? Pongo 2 y no pongo menos 2. Entonces, si uso áreas para ayudarme a calcular una integral, eso, parto de que todas las áreas son positivas y de que yo decido qué suma en la integral y qué resta. ¿Qué áreas van a sumarse? Todas las que estén por arriba del eje horizontal. ¿Qué áreas van a restarse? Todas las que estén por debajo. Justo iba a preguntar eso, entonces. Sí. Entonces el área roja es 4 positivo. De hecho, acá vamos a ponerle. Eso, digamos, siempre en este tema, acuérdense de eso, digamos. Si dudan de algo en relación a qué signo ponerle, acuérdense que las áreas son siempre positivas. Eso nunca lo duden. Mientras que la suma de Riemann pueden tener términos negativos, porque ahí sí, multiplican por la imagen de la función. Entonces acá fíjense que resto 25 menos 4, que me da 21. Entonces ahora sí, ya trabajando con las unidades que tenía esta integral, sí, eran milimoles. Y entonces, fíjense lo que es un poco lo que preguntaba antes. ¿Quién había preguntado? Creo que Mili. O sea, a mí lo que me da el resultado de la integral es como el cambio total. En este caso, vamos a copiar lo que pusimos antes, de que la concentración aumentó 21 milimoles en los primeros 14 minutos. ¿Sí? Esta es la información
que me da el resultado de que esta integral da 21. Y si se fijan, la integral me da la idea del proceso global. O sea, en este caso, yo por cómo lo calculamos y demás, veo que aumentó 25 en los primeros 10 minutos y después disminuyó 4. Y el resultado global de eso es que en los primeros 14 aumentó 21. Pero podría haber tenido una función así mucho más loca y que el compuesto hubiese en concentración hubiese aumentado, disminuido, vuelto a aumentar, vuelto a disminuir. No importa. El resultado de la integral me da el cambio global entre los instantes en los que yo lo calculé. Y entonces, si me da positivo, eso está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Que la integral me dé positiva no quiere decir que siempre mi velocidad fue positiva. Puedo haber tenido partes como en este caso, ¿no? Que la velocidad fue positiva y partes donde fue negativa, pero en general, ¿no? Como que lo que dominó, digamos, fue el crecimiento por sobre el decrecimiento. Hacia abajo podemos decir que la integral total de la función es la suma de integrar sus partes. Bien, sí, pueden decir eso. De hecho, bueno, ya todavía nos queda un ratito. Las tareas de aula de Matemática 2 en general duran entre 1 hora y media y 2 horas. ¿Sí? No siempre van a durar 2 horas, eso lo iremos regulando. Como les decía ayer, lo que trabajamos acá es como lo básico y lo conceptual para que después ustedes puedan ponerse con más herramientas a trabajar y resolver, teniendo todas las herramientas que ya vimos, ¿no? Clases grabadas, resoluciones, videos explicativos, software, etc. ¿A qué venía esto? Tu pregunta, Ariam. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, las propiedades de las integrales definidas, que no las vamos a trabajar específicamente en tarea de aula, que las tienen en uno de los videos, y que las tienen también demostradas. Está bueno, ese videito es el que le sigue, es el segundo de la lista de reproducción. Y bueno, las propiedades algunas son bastante intuitivas, ¿no? Como que una tiene que ver con esto que vos estás ahí planteando, y que es básicamente que yo una integral la puedo expresar, la integral en un cierto intervalo, la puedo expresar como la suma de la integral en los diferentes intervalos. En este caso, yo podría escribir que la integral de 0 a 14 de esta función sería igual a la integral de 0 a 10, en este caso, de la función más la integral de 10 a 14. Y esa es como que si suman dos integrales, digamos, si este extremo, el extremo superior de una, coincide con el extremo inferior de la otra, esta integral les queda igual a la integral directamente de 0, o sea, entre los extremos de la primera más el extremo inferior de una al extremo superior de la otra. No sé si era a esto específicamente a lo que te referías con lo de integrar sus partes. Bien, perfecto. Bueno, y fíjense que acá también se ve clara otra cosa para seguir hinchando con esto del tema de los signos y demás.
Fíjense, ¿cuánto da la integral de 0 a 10? 25. Perfecto, da 25. ¿Y cuánto da la integral de 10 a 14? Menos 4. ¿No Bien. es 4? No, 4 es el área. Pero está en valores negativos, por lo tanto, o sea, es como el ejemplo del tanque que vimos ayer, que es como que está pinchado. O sea, yo creo que se resta por el gráfico, pero me parece que es 4. ¿Por qué en valor negativo y no en positivo? Me gusta este debate. Bien, ahí está el tema, digamos, o sea, por algo, si se fijan, cuando dividimos acá el problema para trabajarlo con el área, trabajamos con el área verde, que estaba por arriba del eje, donde la función era positiva, y después el área roja, donde la función era negativa. Las dos áreas eran positivas y las restamos. Ahora, con esta propiedad, que justo apareció con lo que trajo Arián, la propiedad me dice esto, ¿sí? La integral sería la integral de A a B es igual a la integral de A a C más la integral de C a B. Este extremo coincide, el superior de uno y el inferior del otro, y va de este extremo. Yo estoy en la cualquiera. Cuando estoy en el Power, por ahí ustedes no ven el puntero. Ahora sí. Entonces, tenemos esta suma de dos integrales. Entonces, volvamos a pensar en la suma de Riemann. O sea, lo importante de la suma de Riemann no es tanto que hagan 80 sumas de Riemann, no nos interesa eso. Nos interesa conceptualmente, porque a partir de la suma de Riemann y de pensar y de recordar que la integral es el límite de la suma de Riemann, pueden pensar cómo es el proceso de integración e ir entendiendo todas estas cosas que aparecen. Entonces, ¿qué pasa con la integral de 10 a 14? Yo ahí lo que voy a hacer es subdividir este intervalo de 10 a 14 y piensen en los términos que van a sumar en la suma de Riemann. O sea, todos los términos van a tener un delta X. Voy a copiar. Vamos a traer la suma de Riemann de algún lado. O sea, piénsenlo así. En el intervalo de 0 a 14. Todos los delta X y van a ser positivos. Esto va a ser siempre así. Y todas las funciones evaluadas en cualquier punto muestra, en el intervalo 0 a 14, en el intervalo 10-14, van a ser negativas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Ven que en el intervalo de 10 a 14, que la función es siempre negativa. Bueno, sí, que en el intervalo 10-14, específicamente, digamos, yo voy a tener mi partición, si pienso en la suma de Riemann, voy a tener los puntos muestra, y no importa qué puntos muestra elija ni nada, siempre la función del punto muestra me va a dar negativo, porque en el intervalo 10-14, la función es negativa siempre. ¿Sí? O más o menos. O sea, sé subir, creo que se me cortó. si trabajo en este intervalo. Hola, hola. ¿Me escuchas ahí? ¿El resto me escucha? Porque, Sí. Sí, Ok. sí, se escucha. Sí. sí, ahí sí. Ahora sí, bien. Decía que en el intervalo 10-14 la función Sí. es negativa. Entonces, sin importar qué partición haga y qué puntos muestra tome, la función en cualquier punto muestra del intervalo 10-14 me va a dar siempre negativo. Eso fue lo que dije.
Claro, por la imagen de F. Exacto, porque en este intervalo la función es siempre negativa. Entonces, la suma de Riemann, lo que me va a aproximar en este intervalo donde la función es siempre negativa, es como que voy a estar sumando todos, si lo pienso en términos de área, todos opuestos de áreas. O sea, siempre voy a tener, por ejemplo, si tomo un rectangulito de base 2, de 10 a 12, y de altura 1 hacia abajo, 2 por 1 va a ser 2. El área de ese rectángulo va a ser 2. Pero en la suma de Riemann yo voy a hacer 2 de la base por menos 1 de la imagen. O sea, me va a dar siempre el opuesto del área. Y si sumo todos rectangulitos, o sea, no, mejor dicho, si sumo todos productos que me dan todos el opuesto de las áreas de los rectángulos, lo que me va a dar esta integral de 10 a 14 va a ser el opuesto del área. Porque eso, básicamente, todo lo que estoy sumando acá van a ser opuestos de áreas de rectangulitos, si lo quiero relacionar con área. Entonces, yo lo que puedo relacionar es mi integral con el área o con el opuesto del área si estoy trabajando en intervalos donde la función es siempre positiva o siempre negativa. ¿Sí? Por eso, digamos, de 0 a 10, que la función es positiva, es el área verde, la integral. De 10 a 14, donde la función es negativa, es el opuesto del área. Que es un poco rompecocos. Pero bueno, sería así, ¿no? Como que, si pongo en colores, como que acá ya cada una de las integrales tiene signo. O sea, esta integral ya es positiva y da 25. Esta integral ya es negativa y va a dar la integral en sí va a dar menos 4 con su signo. Y ahora, si se fijan, yo este 25 lo puedo relacionar con este área, este menos 4 lo puedo relacionar con el opuesto de este área, porque las áreas son siempre positivas, pero ya este 21 no me representa ningún área. No representa ni el área verde, ni el área roja, ni nada. Es como lo que puedo pensar como el área verde menos el área roja. Bueno, estamos más o menos hasta acá. Sí, profe. Creería que sí. Bien. Después ponemos área negativa. Después poner áreas negativas. Sí. No, o sea, lo que se tiene, eso. El hecho de que las áreas siempre son positivas, acuérdenselo. Ténganlo en cuenta a la hora de... Cuando hacen algo, si están en dudas, fíjense si en el medio no están poniendo que las áreas son negativas, porque eso siempre es un problema. Y después de esto, recuerden que la idea de las áreas es que las usaremos si nos sirven para calcular las integrales. Pero lo que hay que poner el foco es en las integrales. ¿Sí? Entonces acá, lo que sí me interesa por ahí ahora que quede bien claro, es que la integral de 10 a 14 me va a dar, más allá del área, ¿no? Me va a dar negativa, porque si lo relaciono con la suma de Riemann,
en la suma de Riemann voy a estar sumando todos términos negativos. Porque voy a estar sumando todos términos donde el delta x sub i es positivo y el fc sub i es siempre negativo. Esto sí me interesa que quede claro. Si integro en regiones de funciones positivas, la integral es positiva. Si integro en regiones de funciones negativas, la integral es negativa. Y si integro en regiones donde la función cambia de signo, el resultado de la integral será positiva o negativa según mi función. O sea, me dará como una idea general del comportamiento de la función. Bien. Bueno, que estaba después. A ver, bueno. Bueno, esto que estaba después en realidad era para charlar lo que ya charlamos, lo que ya estuvimos charlando. Se los dejo para que lo vean por su cuenta después en el Power. Lo que sí les quiero comentar antes de terminar, esas son las actividades sugeridas para que hagan. Bueno, no, igual, a ver. Sí, después se las voy a seleccionar bien porque cambié un poco de opinión en el camino. Pero bueno, la actividad 6 es una de las actividades que me interesa que hagan. La guía de integrales es como que tiene muchas actividades de sumas de Riemann, demasiadas, en exceso. No les voy a pedir que hagan muchas, o sea, pueden hacer las que quieran, pero con que hagan un par suficiente. O sea, es más importante que hagan un par a conciencia antes que hagan 150 sumas de Riemann. Pero bueno, la actividad 6 es una de las que me interesa que vean. Después, vamos a hacer así, o ya medio que vamos a cortar acá. Yo mañana les subo el Power y les aclaro bien qué otras actividades tienen para hacer. Y bueno, ya después del viernes tienen teoría con Santiago, van a seguir viendo un poco esto. Y ya la semana que viene seguiremos ya con lo que sigue, que es con el cálculo de las integrales definidas, que hoy, pobres, habrán visto que las que no podíamos calcular usando geometría quedaban ahí. Eso, bueno, lo vamos a ver ya la próxima. Bueno, de mi parte, hasta acá. No quiero arrancar con el 6 ni por mí ni por ustedes. Como estoy está como cerebralmente agotado y también vimos como un montón de cosas y conceptos. No sé si tienen dudas, preguntas de todo lo que vimos hasta ahora. Mira, les escucho. Yo, pero no de lo que dimos. Nosotros tenemos que hacer la guía de actividades que dejó en el campus.